Bienvenidos seamos todos nosotros a una nueva predicación dominical. El título de la predicación del día de hoy es Platicar. Marcos capítulo 11, versos 12 al 25. Dice así: Y al día siguiente, o sea el lunes, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre, diría alguien. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, se acercó a ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le respondió a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto tuyo. Y los discípulos lo oyeron. Una vez que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que vendían y a los que compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y las mesas de los que vendían palomas también. Y no dejaba que nadie pasara por el templo llevando objetos ritualistas. Entonces se puso a enseñar diciendo: En las Escrituras está escrito: Mi casa será declarada casa de oración para todas las etnias, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los escribas maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al anochecer, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, o sea el martes, pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste está seca. Y respondiendo Jesús les dijo: Tengan confianza en el Todopoderoso. Verdaderamente les digo que cualquiera que le diga a este monte: quítate de ahí y arrójate al mar, no con reservas interiores, sino creyendo que va a suceder lo que dice, entonces sucederá. Por esto les digo, todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando estén de pie orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también el Padre de ustedes, el que está en los cielos, les perdone a ustedes sus ofensas. Leído así toda esta estructura gramatical, todo este pasaje, que es en realidad una sola unidad, la dividimos en varias partes para irla predicando poco a poco, pero también a veces los predicadores, los maestros de la Biblia, separan partes de este párrafo y lo enseñan como si fuera algo completamente artificial o aislado del resto. Es muy interesante cómo la historia comienza con una higuera y termina con la necesidad de perdonar. Es interesante cómo el clímax de la acción de Jesús es cuando Él, en un arrebato de pasión, echa fuera a los mercaderes, y por supuesto que ese arrebato de Jesús va a provocar grandes preguntas y cuestionamientos de mucha gente que simplemente se les olvida que Jesús estaba actuando como un ser humano como tú y como yo, y que Él estaba queriendo enseñar algo, pero lo estaba haciendo con toda la pasión que en ese momento estaba Él desarrollando. Y por supuesto cita la Biblia, y es muy interesante cómo cita la Biblia, cómo cita dos textos de los profetas y los une en una sola declaración. Claro, esto no fue todo lo que dijo Jesús esta mañana. Aparentemente, según el texto de Marcos, se pasó todo el día ahí diciéndole a la gente que no usara objetos ritualistas,
y diciéndoles que ese lugar se había convertido en una cueva de ladrones. Es muy interesante que Jesús haya centralizado la idea del templo en casa de oración. A final de cuentas, debe de ser un lugar para conversar con el Eterno. Por supuesto, al día siguiente le causa a Pedro una gran admiración ver que la higuera con la que Jesús estuvo platicando, como si de una persona se tratara, se había secado. Y por supuesto, Pedro cree que es una maldición, un hechizo, un acto de magia, algo así. Pedro lo que quería llegar es a que Jesús les explicara cómo hizo eso. Jesús trata de desviar la atención de los discípulos para que se concentren en el único tema que de verdad es importante: la confianza absoluta en el Todopoderoso. No confíen en templos, no confíen en religiones, no confíen en poderes mágicos, confíen en el Todopoderoso. Y lo lleva a la siguiente idea: arrojen al mar esa gran montaña, que no era otra cosa que el templo de Jerusalén. Era una metáfora, no era literal. Jesús no estaba hablando de mover montañas a diestra y siniestra, a diestra y izquierda. Jesús estaba hablando de desarraigar nuestras ideas supersticiosas y la necesidad de un templo, de una religión, de un ritual, de objetos ritualistas. Por eso empieza a hablar de la oración. Y dice que cuando estemos conversando con el Eterno, pensemos en que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. O sea, que conversemos con Yahvé de manera confiada, no dudando, no, bueno, pues voy a orar a ver qué pasa. No, sino creyendo que vas a recibirlo. Y si no lo recibes es porque el Eterno en su sabiduría sabe que no lo necesitas. Pero entonces Jesús introduce el otro concepto. Una verdadera y genuina conversación con Yahvé nos lleva a perdonar. Nuestra confianza absoluta en que nuestra vida está en las manos del Eterno hace que nosotros soltemos a las personas, a las circunstancias, a los eventos del pasado y simplemente perdonemos. Y es donde realmente necesitamos ese poder que mueve montañas. ¿Para qué queremos mover montañas? Con que podamos desarraigar todo el odio, rencor, tristeza y melancolía de nuestro corazón. Miren, con eso, ahí es a donde llevó Jesús toda esta historia tan interesante. Ya leída en conjunto, cambia por completo. Pero vamos a ver qué tiene para nosotros. Esto fue solo como que un resumen de todo esto, pero llamando nuestra atención a que a final de cuentas no debemos de entrar en esos laberintos intelectuales tratando de entender el porqué de esa pobre higuera que se tiene que secar, o porqué de esos pobres mercaderes que son empujados por Jesús y que las monedas están todas regadas por el suelo, o porqué de ese sacerdote que seguramente Jesús no lo menciona aquí, pero yo me lo imagino, que Jesús empujó a un sacerdote que estaba ahí a la puerta de la entrada al patio donde adoraban los judíos y que lo tuvo que aventar para que Jesús se pusiera allí y allí hacer su gran predicación. Eso es lo importante. Pero vean ustedes, preguntas. ¿Qué espera hoy Jesús de cada religión disque cristiana, incluyendo la nuestra? Otra pregunta. ¿Qué fruto desea obtener Jesús, recordando la higuera, de cada uno de los templos disque consagrados en su nombre para proclamar su evangelio? Recuerden que higuera sin fruto y templo están conectados, son para Jesús una sola idea. Una es metáfora de la otra y ambas son descripciones de una realidad espiritual. La pregunta sería: ¿qué fruto espera Jesús de cada uno de los templos que en su honor se han levantado, dizque para predicar el evangelio? Y perdón, pero tengo que decirlo, dizque para predicar el evangelio, porque si tú, hermano, hermana,
que estás viendo esta predicación y has tenido la oportunidad de asistir o pertenecer a más de una congregación, no me dejarás mentir que muchas veces en los templos no se predica el Evangelio, que en los templos no se predica el mensaje de Jesús. Bueno, a veces sí, pero a veces terminan hablando de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. A veces se termina exaltando a personas por las razones que sea, pero hoy vamos a tener un servicio de adoración especial para exaltar a fulanito o a menganito. ¡Ay! Hasta se me eriza la piel, imagínate. Consagrar un templo para Jesús y proclamar su Evangelio y que se use para exaltar a una persona, un ser humano como tú y como yo. Bueno, ya mejor ni sigo. Otra pregunta. ¿Cuál es el anhelo de Jesús para cada uno de nosotros en nuestro ser interior? Dejemos a un lado los templos, religiones, sectas y grupos. ¿Qué anhela Jesús en el interior de cada uno de nosotros? Tengo la respuesta. ¡Ay, qué bueno! Tengo la respuesta a todos. Yo hice las preguntas, ¿verdad? Pero las preguntas que hice tienen una misma respuesta. Porque aunque puedan parecer diferentes, están hablando de lo mismo. Fíjate cómo preguntas que aparentemente pueden ser temas diferentes, en realidad están hablando de una sola realidad. Y la respuesta es confianza absoluta en el Todopoderoso como nuestro amado Padre. Eso es lo que espera Jesús de cada uno de los templos que se han construido en su honor. Que todos y cada una de las personas que se congregan allí puedan adquirir una confianza absoluta en el Todopoderoso como si fuera su papito. Es más, Jesús dijo, ya lo vimos en una predicación anterior del Evangelio de Marcos, búsquenla por ahí, a medio año del 2020, de que Jesús dice que tenemos que ser como niños. De hecho, ahí les mencioné que se utiliza la palabra griega que define a un niño menor de 6 años. Párvulos, les decían allá en mi congregación de la infancia, el grupo de los párvulos, o sea, los que todavía no entraban a la primaria, los que todavía no sabían leer y escribir. Les hablo de mi época en la que unos cuantos niños iban al jardín de niños, casi todos no iban al jardín de niños, pero el caso es que los párvulos son menores de 6 años. Por cierto que como yo sí fui al jardín de niños, a mí me pasaron de párvulos a principiantes, porque como yo llego a la escuela, ¡pum!, que me mandan al siguiente grupo. Pero esa es otra historia. Allí quedó muy claro que Jesús dijo que nosotros tenemos que ser como niños pequeñitos para poder entrar en el ámbito del reinado del Todopoderoso. O sea, para entrar tenemos que ser como niños. O sea, con esa confianza absoluta, con esa alegría natural que tienen los niños pequeños, con esas ganas de vivir, de aprender y conocer, pero sabiendo que viven bajo la protección de papá y mamá. Nosotros debemos tener esa confianza en el Todopoderoso como nuestro papito. Y la pregunta es, ¿el templo donde te congregas te ayuda a confiar en el Todopoderoso como tu papito? No vaya a resultar que antes de que tú te hicieras miembro de una religión, tú más o menos vivías una vida normal, y cuando entraste en esa religión de repente veías demonios por todos lados y ya le tenías miedo a todo, y ahora le tienes miedo al juicio final, al infierno, al Armagedón, a la bestia de las 7 cabezas, y bueno, vaya, tienes miedo a todo, hasta las caricaturas le tienes miedo. La pregunta es, el templo, el grupo cristiano al que pertenecemos, nos está ayudando, impulsando, animando a confiar en el Todopoderoso. Esa es la única pregunta
importante, valiosa, necesaria. Si no logra que tú y yo podamos descansar confiadamente conversando con el Eterno, sabiendo que Él nos escucha y que Él nos entiende, si no lo podemos hacer, entonces ¿qué estamos haciendo ahí? Y si sí nos ayuda a hacerlo, entonces estamos en lo correcto. Estamos dando fruto. Ese es el fruto que Jesús espera de cada uno de nosotros. Fíjate bien, el fruto que Jesús espera de nosotros no es que ganes a más personas para añadirlas a tu religión o a tu iglesia. El fruto que Jesús espera es un carácter transformado que nos permita confiar en el Eterno y vivir con esa confianza, vivir bajo esa sombra protectora, vivir bajo las alas de Shaddai. Qué importante es esto. La religión o denominación o grupo al que usted asiste para buscar a Dios debe generar en sus feligreses confianza absoluta en Dios como amado Padre, no miedo supersticioso a castigos o juicios. Es para pensar, El miedo supersticioso es que Dios me va a castigar, es que vamos a ser juzgados. Me acuerdo de una hermanita, cuando yo empezaba mi ministerio pastoral allá a los 17 años, que yo iba a predicar a un lugar, y había una hermanita ahí que siempre me decía: un día darás cuenta, Dios, de todas tus palabras. Y yo me quedaba, válgame Dios, ay nanita. Sí, lo decía con unas ganas, como si ella fuera a ser la que estuviera ahí en el tribunal, ahí abriendo los libros, y a ver qué pasa el pastor Javier, y a leer todo lo que yo decía. ¿Okay? Y esta hermana tenía la idea de que Dios te iba a juzgar por cada palabra que hubieras dicho. No, pues imagínense. Esos son los miedos supersticiosos a los que nos ata la religión. El templo, otro tema, el templo. O sea, no tengas miedo. No tengas miedo, debes tener la confianza que tiene un niño en papá y en mamá. Como todo papá, como toda mamá, nuestro amado papito nos corrige nuestro camino cuando vamos así medio chuecos, nos ayuda a caminar, nos guía, pero no hay que tenerle miedo. Respeto sí, amor, hay que enamorarnos de él, hay que amarlo, eso es lo que espera, que lo amemos. Ese es el primer mandamiento. El primer gran mandamiento es, y que Jesús lo ratifica, el primer mandamiento es amar al Todopoderoso apasionadamente. Ahora sí, otro tema. El templo, o salón, o lugar de reuniones, o donde sea que usted se congregue, debe ser casa de oración, sin distinción alguna, sin discriminación de raza, sexo, condición económica, condición social o condición intelectual. O sea, nada de que los hombres de un lado y las mujeres de otra. Me tocó ir una vez a un templo, claro, allá en el siglo XX, o sea, imagínense, pero me tocó de que en el templo de un lado las mujeres, de otro lado los hombres. Y me tocó ir a otro templo en el que todos los hombres estaban al frente y luego ponían unas especies así como de estos, creo que se llaman biombos, que son así como que se doblan y luego se forma una como pared, y atrás de eso estaban mujeres y niños. Pues no, debe de ser casa de oración sin distinción. No debe de haber ningún tipo de distinción, nada de que acá los hermanos que son riquillos y acá los hermanos que son intelectuales. No debe haber ninguna diferencia. Cada persona que se congregue debe saber platicar con el Eterno. Debe sentirse invitada a conversar con el Todopoderoso. Debe ser impulsada a establecer una correcta comunión de amor con Yahvé. Para eso es para lo que se supone que deben servir los lugares de reunión. Para que tú y yo aprendamos a tener una profunda y dulce conversación con nuestro amado papito.
Así que debemos expulsar de nuestra vida, debemos expulsar de nuestra vida toda idea supersticiosa que nos hace suponer que para acceder a la presencia del Todopoderoso necesitamos de algún tipo de ritual. No es que primero hay que prender unas velas y luego hay que ponerse de rodillas y luego hay que repetir esta oración en hebreo, ¿verdad? Para que jale, ¿verdad? Para que funcione. No necesitamos de algún tipo de ritual o de algún objeto sagrado o de alguna postura especial, o sea, de rodillas sentado, o de algún tipo de abstención. Es que ya viene el día sagrado, ahora no hay que comer nada, o hay que abstenerse de ver tele, que es... No, espérate. Nada material es necesario para platicar con el Todopoderoso. Que quede claro. Si no tienes velas, no hace ninguna diferencia vela o sin vela. ¿Ok? No hace ninguna diferencia si estás sentado de rodillas o de pie. Nada material es necesario para conversar con el Todopoderoso. La base, entonces, la base de todo el cristianismo es, y anótalo, son de estas frases llegadoras, son de estas frases fundamentales, son de estas frases para escribir y pegarlo por ahí, que ya no sé dónde lo vas a pegar con todo lo que has pegado, pero la base de todo el cristianismo es confianza en el Todopoderoso como nuestro amado papito. Eso es todo. Al final todo se resume en eso. La enseñanza que nos brindan nuestros pastores, nuestros predicadores y maestros de la Biblia debe de tener un solo objetivo: que podamos confiar en el Todopoderoso. Si lo conocemos mejor, podemos confiar en Él. Y si confiamos en Él, así expresamos nuestro amor por Él. ¿Okay? O sea, el estudio de la Biblia nos debe ayudar a ver mejor, a contemplar mejor la belleza de nuestro amado papito y confiar en Él. Ese es la única base. Todo esto, de lo que se trata, es de aprender a confiar en Dios de forma absoluta. Así como se arroja un niño pequeño a los brazos de papi y de mami. Esta confianza en el Todopoderoso, como nuestro amado papito, deberá propiciar un diálogo, anótalo, diálogo dulce con Él. El gran error de casi todas las religiones alrededor de Jesús es que nos han enseñado a rezar. O sea, repite esta oración y repítela tal y como está y apréndetela de memoria y repítela en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Okay? Si tienes pesadillas, repite esta oración 3 veces. Si algo te está pasando, repite esta oración. Y el problema de esas oraciones es que nuestra propia cultura, nuestra propia forma de entender la oración es memorizarla y repetirla. Y si no la memorizamos, por lo menos la repetimos. Y el error es que eso no es dialogar, eso no es conversar. Número 1, no las entendemos. En una ocasión en Paz Divina tuvimos la oportunidad de analizar el Padre Nuestro, que para empezar no es Padre Nuestro, sino que es Papito Nuestro. O sea, ni siquiera es Padre, es Papito, porque Jesús no decía Padre, decía Abba, o sea, Papito o Papi. Fíjate qué interesante, ya desde ahí, para nosotros el Padre Nuestro suena tan solemne, era una oración de confianza, una oración infantil. Y cuando fuimos desglosando la oración del Padre Nuestro, la mayoría de nosotros concluimos que pues nunca la habíamos entendido. La decíamos 20 veces al día, pero ni idea teníamos de lo que estábamos diciendo. Eso para empezar. Segundo, cuando tú vas a conversar con alguien que amas, tu papi, tu hijo, tu amiga, tu amigo, pues no llevas el diálogo escrito. O sea, qué chistoso se vería, ¿verdad? Que tú invitaras a tu amiga a un cafecito, si es que se puede, ¿verdad? En la región donde estés, ¿verdad?
que tú invitaras a tu amigo a un cafecito y cuando llega a platicar, tú sacaras tu hojita y empezaras a leer, o sea, que ni siquiera la voltearas a ver, nomás empezaras a leer, ¿verdad? Estimada amiga, que de tantos años de conocernos, sabes bien lo que te quiero decir, podrás con el simple hecho de contemplar mi rostro, saber que mal me caes. No digo, bueno, pero imagínate que así estés, ¿no? Y que la otra, o sea, tu amiga, ¿verdad? Te conteste también con una hojita, ¿no? Donde también te empiece a decir igual, en el mismo tono. Imagínate la que está ahí sirviendo el café, se va a quedar llora este par de simpáticas personas. No. Conversar con el Eterno es sentarte a platicar como te sientas a platicar con un buen amigo. Dice la Biblia que cuando Yahvé quería conversar con Moisés, le pedía que saliera del campamento. Fuera del campamento allí había una carpa, que era la carpa de reunión. Un día les voy a hablar sobre la diferencia del tabernáculo y la carpa de reunión. Es una historia muy interesante, muy fascinante, muy emocionante, porque nos habla de cómo los sacerdotes fueron ahí transgiversando el asunto, que muchos de ustedes ya lo sospechan. Entonces el templo, entonces el tabernáculo, entonces el ritual y todo, sí, yo sé que ya lo estás sospechando. Y quienes me han escuchado en predicaciones anteriores saben que Yahvé a través de sus profetas les dijo: yo nunca les pedí sacrificios, nunca. Pero Señor, ahí está escrito, sí, pero yo nunca se los pedí. Ahora sí que alguien metió mano negra ahí porque, bueno, no sé qué color era la mano, pero ahí metieron mano. Claramente lo dice, creo que está en el libro de Amós, ayúdenme a recordar, se me olvidan ahorita, pero creo que está en el libro de Amós, del profeta Amós, donde Yahvé dice: yo nunca les pedí sacrificios. Es más, creo que eso es en Jeremías. Cuando en los 40 años que estuvieron en el desierto me ofrecieron sacrificios. ¡Wow! Pues leyendo Éxodo, Números y Deuteronomios, pues parece que sí ofrecían sacrificios, pues resulta que no, era chisme. Pero bueno, resulta que sí había una carpa que se llamaba carpa de reunión y no estaba en el centro del campamento del pueblo, sino fuera del campamento. Y Moisés salía y conversaba con Yahvé. Y dice la Biblia, ahorita me fui por otro lado, de lo que les quería hablar era de esto. Dice la Biblia que cuando Moisés entraba en esa carpa, Yahvé platicaba con Moisés como platica una persona con un amigo, cara a cara. ¿Cómo puede Moisés conversar con Yahvé si Yahvé es espíritu y nadie lo puede ver? Pues era Jesús. Yahvé tomó forma humana, que es Jesús, y se sentó a conversar con Moisés. No fue Yahvé a visitar a Abraham a su carpa y Abraham lo invitó a comer y venía Yahvé junto con 2 ángeles. Cuando sigues leyendo el texto te fijas que Yahvé se queda conversando con Moisés y los 2 ángeles se van a Sodoma a ver a Lot, el sobrino de Abraham. Esa es otra historia, ya se las contaré, también está emocionante la visita que le hace Yahvé. Se las voy a contar, miren. Fíjense que sí, estoy ahorita pensando en que sí se las debería de contar esa historia. Pero bueno, es Jesús. Jesús es la forma humana, física de Yahvé. Y Jesús bajaba a la tierra a conversar con Moisés, cara a cara, como platican 2 buenos amigos. 2 buenos amigos platican cara a cara. Por eso yo sé que sufrimos mucho ahora con esta situación de la pandemia, que no podemos platicar cara a cara, no podemos vernos. Bueno, ustedes sí me ven. Y yo los veo como yo los recuerdo. Y claro, en mi recuerdo pues les pongo ahí ¿cómo le llaman a esto? De que editan las fotografías, ¿verdad? Que se ven más bonitas, ¿verdad? Entonces pues yo los veo a todos con una sonrisa de oreja a oreja y jajaja, ¿verdad? Y yo quiero imaginarme que están todos sonriendo y viéndome y hasta me hacen así, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que Jesús quiere. Que aprendamos no a rezar, que aprendamos a conversar con nuestro amado papito. Por eso, y yo sé que es un tema controversial, pero por eso yo estoy en contra de las oraciones, de esos escritos que luego mandan por WhatsApp o redes sociales, y que la oración de la mañana, y ahí te mando esta oración, y hay gente que se sentía con un llamado o un apostolado estar enviando oraciones todos los días, ¿verdad? Hasta que hartaba a la gente. Porque una cosa es una oración de 3 renglones y otra 3 líneas, y otra es una oración que
kilométrica, parecía penitencia eso. Yo estoy en contra de eso. Déjame hablar con Yahvé, con mis palabras, con mis medias palabras, así como yo hablo mesmamente, y no con la elocuencia y la gramática exacta que luego nos ponen ahí. Luego no entendemos ni lo que estamos orando. Y luego ni las oramos, ¿a poco no? Te mandan la oración y tú la mandas a los... Hay que las leer las demás. Pues yo lo que yo veo, que te la mandan y tú la mandas, pues se me hace que tú ni la lees y se las manda, ¡ay, que la lea otro! No, yo los invito a que conversen con Yahvé, a que le digas lo que tú le tienes que decir, no lo que yo tengo que decirles, o lo que yo le quiero decir. Platicar con el Eterno como quien habla con su amigo, cara a cara. Y estamos estudiando la Biblia para conocer mejor a Yahvé. A través de los salmos estamos conociendo a Yahvé de tal forma que casi lo podemos contemplar, entender. Así que la confianza genera diálogo. Y la confianza que genera diálogo debe generar también dependencia confiada. Explico. Saber que es a Él a quien debemos acudir para solicitar lo que creemos necesitar para vivir en plenitud, sabiendo que en su respuesta, la que sea, se expresa su profundo amor por nosotros como sus hijitos amados. Ahí es a donde debemos llegar, a que tú sientas la confianza de que en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, pues es lo mismo momento y circunstancia, bueno, siempre puedas conversar con el Eterno, sabiendo que Él te entiende, que Él te escucha y que Él responde, siempre responde, no siempre como queremos, pero siempre como una muestra del amor que Él nos tiene. A un niño pequeño que está jugando en el lodo y que viene corriendo, que viene un auto, ¿verdad? ¿Qué va a hacer la mamá? La mamá lo va a agarrar de la camisa, del brazo, de los cabellos, ¿verdad? Y vente, chamaco. Y el niño se va a asustar porque la mamá lo ha arrebatado bruscamente, ¿verdad? Y la mamá lo empieza a dar con la manguera y lo empieza a bañar. La mamá libró a su hijo de un peligro, de un auto que pues el auto no iba a ver al niño porque el niño todo lleno de lodo, pues está camuflajeado ahí con el ambiente, pero además el niño lleno de lodo, pues como que no es muy sana la cosa, ¿verdad? Entonces ahí lo está lavando y a lo mejor al niño no le gusta todas esas acciones, y sin embargo en esas acciones su mamá está mostrándole el amor que le tiene y el deseo que tiene de que su hijo pueda vivir en plenitud. No quiere que su hijo crezca con enfermedades, con carencias, con fallas, o sea, fallas físicas. Eso es lo que hace el Eterno con nosotros. Nomás que somos medio chillones y medio caprichudos. O sea, acéptalo, hermano. Acéptalo, hermana. Somos medio caprichudos. O sea, a fuerzas tiene que hacerse como nosotros queremos. Y pues, estás hablando con el Eterno y somos medio chillones, porque todos chillamos. Y pues, toma en cuenta que siempre se está manifestando el amor que Yahvé nos tiene hacia nosotros. Y Yahvé nos ama como sus hijitos, porque somos creación de Él. Aunque haya predicadores que digan que no eres hijo de Dios, ¿a quién le vas a creer? ¿Al predicador traumado o al Eterno? Digo. Pero esta confianza en el Eterno, como nuestro amado papito, tiene una manifestación en nosotros muy particular, muy única, casi imposible de imitar y que es de una belleza casi aterrorizante. ¿Sabes cuál es? El perdón. Ay, creo que está fallando la señal, no se oyó, no se oyó la predicación, vámonos a comer, no, yo creo que ya acabó la predicación, no, siéntate, a ver, que se paró, siéntese, a ver, ¿qué hizo que no oyó? Sí oyó, sí escuchó. El perdón es una manifestación muy, muy particular de la confianza en el Todopoderoso. O dicho de otra palabra,
nuestra capacidad de perdonar está en proporción directa, lo iba a decir con lenguaje matemático, pero ahorita se me olvidó. Es directa, miren si me acordé, es directamente proporcional a nuestra confianza en el Eterno. O sea, entre más confíes en el Eterno, más fácil te es perdonar. Pastor, es que yo no puedo perdonar. Pues confía en el Eterno. O sea, cambia el enfoque. Tú estás tratando de esforzarte por tus propios medios en perdonar, en olvidar, en dar vuelta a la página, en ya que se calmen tus tormentas y todo. No, eso no va a funcionar. Estás echando leña al fuego y todavía le soplas, pues no. Mejor enfócate en confiar en el Eterno, en conocerlo, en amarlo, y verás que ese amor del Eterno te llena, transforma tu ser y puedes perdonar. Necesitamos perdonar para disfrutar del perdón de nuestro amado Padre. Perdón. Yo sé que me van a perdonar porque confiamos en el Eterno. Bien, fíjate qué interesante es este concepto. No estoy diciendo, y pon mucha atención, no estoy diciendo que si no perdonas, Yahvé no te perdona. Alguien metió mano y escribió un verso de más allí diciendo eso, pero no es lo que dijo Jesús. Lo que sí te estoy diciendo es que si no aprendemos a perdonar, no vamos a poder disfrutar del perdón que Jesús ya nos otorgó. ¿Ves la diferencia? ¿Okay? Se los dije en la predicación pasada, que ese último verso, esa última frase que aparece en tu Biblia, fue añadida, no está en el texto original. No se trata de que si no perdonas, pues yo tampoco te perdono. No, pues ya te perdonó. En la cruz del Calvario fueron perdonados nuestros pecados, ya estás perdonado. Pero si tú no perdonas, no puedes disfrutar de ese perdón que ya tienes. Fíjate cómo las palabras mal empleadas pueden hacer que diga algo muy diferente de lo que en realidad se quería decir. El perdón lo tienes, pero para que lo disfrutes, tú tienes que perdonar. Y es que nosotros ofendemos a Dios de muchas formas, pero Él nos perdona. No permite que eso sea un obstáculo para dialogar con Él. Gracias a Jesucristo, su mensaje y su obra, nosotros podemos estar seguros que el anhelo del Eterno es conversar con nosotros. Ese perdón del Eterno nos inspira, nos llena de paz interior, de un amor que nos infla, que nos hincha, nos satura del gozo de la salvación, y entonces saca lo mejor de nosotros, nos hace ser mejores de lo que creíamos ser. Fíjate el orden. No se trata de que te esfuerces en perdonar, se trata de que te llenes del amor. Se trata de que entiendas y percibas la profundidad y la dulzura del perdón que el Eterno te brinda, para que eso te inspire a perdonar. No vas a perdonar por la actitud de la gente. Hay gente que no cambia y hay gente que es peor. No es por ellos. El que te inspira es el Eterno. El Eterno es el que nos inspira para perdonar, para olvidar, para voltear la página, para seguir adelante. Es Él el que lo hace. Y saca lo mejor de nosotros mismos. Porque hay personas que pueden sacar lo mejor de nosotros mismos. Hay personas que tú conoces que dices, es que cuando estoy contigo sale lo mejor de mí. También hay personas que tú conoces que sacan lo peor de ti. Pues creo que es muy fácil de entenderlo entonces. ¿A qué nos metemos en profundidades teológicas y si es que la teología de no sé quién y la teología de no sé cuánto? Espérate, esto es bien simple. Hay personas que sacan lo peor de ti,
O sea, híjoles, nomás las ves y ya sabes, ahora de qué me va a hacer enojar. Hay personas que sacan lo mejor de ti, que te inspiran a ser buena gente. Hasta le sonríes. Si eso lo pueden hacer los seres humanos, ¿qué no puede hacerlo el Eterno? Ponerte a dialogar con el Eterno en una dulce y profunda conversación debe cambiarte, debe sacar lo mejor de ti. Por eso es que yo no entiendo cómo hay gente que dice que son líderes religiosos o que es gente muy religiosa y tiene tanto odio, tanto rencor y no puede ver a los de otra denominación y odia a los de otra religión y si tuvieran el poder volverían a imponer la Inquisición o cosas así. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, empezando por la Inquisición y por no solo la Inquisición. ¿Cuántos líderes religiosos han usado el poder político o militar para perseguir a sus oponentes? Y no han dudado en mandar matar a sus oponentes. ¿Cómo puede estar el amor? Empezando por los sacerdotes que decidieron la muerte de Jesús. Empezando por ellos. Se supone que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, entra al lugar más sagrado, tiene contacto directo con el Eterno, según ellos. Y era el que más odio le tenía a Jesús y el que más ganas tenía de que Jesús muriera crucificado. Y acuérdate que dice la Biblia, lo has de haber visto en estos días que pasaron de Semana Santa, lo viste, que los sacerdotes fueron hasta el Monte Calvario con sus ropas sacerdotales y todo, ¿verdad? Y ahí estaban al pie de la cruz burlándose de Jesús y hasta diciéndole, pues bájate de la cruz y mira, creemos en ti. Fácil, imagínate que se hubiera bajado. Pues claro que no le creen. Pero ahí estaban. A nosotros nos horrorizaría esas escenas, ver esas escenas, estar ahí. Y no solo por Jesús, sino por la forma en que se maltrata o el desprecio de la vida humana. Imagínate ellos. Bueno, hablemos de tú y yo. Simplemente nuestra comunión con el Eterno nos va a cambiar. Nos va a inspirar a ser mejores. Y si no, algo no estamos haciendo bien, algo no estamos entendiendo y a lo mejor lo que tenemos es pura religión y no una verdadera conversación con el Eterno. Pero, aquí puede estar el pero al no perdonar, nosotros ponemos una barrera, fíjate bien lo que dije, nosotros ponemos una barrera entre el Eterno y nosotros. Peor aún, al no perdonar, nos envenenamos nosotros mismos. No es que alguien te envenenó, no es que fulanito me envenenó, no. Tú solito te envenenas de rencor. Y por favor no empiecen a pensar en el Chavo del 8 y en Don Ramón, ¿okay? Nos empezamos a envenenar de rencor, de malos recuerdos y hasta odios. Pero somos nosotros los que lo estamos haciendo. Así, en esa situación, es cuando sentimos como si el Eterno no nos perdonara. Y claro está que Él perdona, pero no podemos disfrutar a plenitud su perdón si vivimos con rencor. Como el rencor pone esa barrera y nos envenena, nosotros sentimos que el Eterno ya no nos ama. Sí nos ama y sí nos perdona, pero nosotros nos estamos intoxicando. Por eso, el fruto es confiar en nuestro amado Papito. Y con esa confianza podremos arrojar al mar la montaña de rencor y por fin perdonar para vivir en plenitud con Jesús. Amado Señor Jesús, con la autoridad que tú nos das, confiando absolutamente en el Todopoderoso que nos ama, le pedimos a todos nuestros odios y rencores, a todos nuestros malos recuerdos, que se muevan y se arrojen a lo profundo del mar. Hazlo con tu poder todopoderoso. Desarraiga de nuestro ser interior todo lo que nos estorba, todo lo que nos intoxica
todo lo que nos distrae. Y permítenos, Papito Eterno, sumergirnos en una dulce y profunda conversación contigo. Permítenos llegar a contemplar tu rostro y deleitarnos al contemplarte. Permítenos ser capaces de escuchar tu dulce voz y embelesados aprender lo que tú nos quieras decir. Así te lo pedimos, avanzar hacia una dulce y profunda conversación contigo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Que el eterno Shaddai, rodeado de querubines, que son los seres de mayor ternura en el cosmos, te hable con el suave murmullo de su voz, para que al escucharlo percibir puedas las tiernas miradas de esos querubines, mientras conversas amenamente y en paz bajo la sombra protectora de sus alas. Y refugiados en ese paradisíaco oasis, tú y todos nosotros escuchar logremos para vida en plenitud las instrucciones divinas, y acompañados de esos tiernos querubines, el rostro del Todopoderoso contemplar podamos. En Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nuestro buen pastor Jesús. Avanzamos siguiendo tu voz confiadamente. Háblanos con ternura y permítenos ser capaces de escuchar esa voz tuya. Llénanos de tu paz y permite que podamos permanecer en unidad alrededor de ti. Que tus bendiciones, que tu provisión y que tu protección se derramen constantemente en nuestras vidas, pero sobre todo que tu presencia maravillosa alumbre nuestro ser interior para vida en plenitud en Cristo Jesús. Amén. Shaddai nos cuida con ternura.